Hola, ¿qué tal? Todos hemos tenido la oportunidad de sentarnos a la mesa con diferentes tipos de actitudes muy marcadas frente a temas morales, frente a temas políticos, frente a temas religiosos, frente a temas sexuales. Cada uno de los que están en la mesa tienen un punto de vista diferente y eso se ve muy marcado por el simple hecho de que son generaciones diferentes, con oportunidades diferentes, con ventajas completamente diferentes, con líneas de pensamientos muy diferentes, y cada una de esas situaciones se va a ver revelado en su manera de pensar, su manera de comportarse, su manera de opinar, incluso su manera de dirigir su vida, porque la Biblia dice: tal es en su corazón, tal es Él. De eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Dios es un Dios intencional con las generaciones. ¿Cuál es nuestro propósito con la generación que nos sigue? Realmente, en qué momento tenemos que pasar el micrófono, en qué momento tenemos que pasar la bandera para que alguien más continúe nuestra carrera de la fe y de esa manera podamos trascender a nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es nuestro propósito con cada una de las generaciones y cuál es el propósito de Dios con cada una de las generaciones? De esto vamos a hablar el día de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda darle like, ayúdame a compartir y permite que en este momento tus hijos se puedan sentar a tu lado. Vamos a compartir, vamos a debatir temas. Como siempre digo, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que digo, y si difieres en algo de lo que yo digo, seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos. Invítame un café y podemos compartirlo sin ningún problema. Toma lo que sientas que Dios puede llegar a hablar a tu corazón y lo demás simplemente deséchalo. Pero por favor continúa viendo el video hasta el final. Vamos a empezar con una alabanza, una adoración y en un momento nos vemos. Chao. Cuando mi corazón ya no podía más y mis lágrimas comenzaban a salir, cuando mi voz callaba ya al final, me dijiste: siempre he estado ahí. Y como un susurro en el silencio, tu voz me rescató, de las dudas me salvó, y por eso te canto: Santo, Santo, digno de adoración. Cuenta que mi Dios siempre conmigo está, nunca me dejará. Siempre le exaltaré con mi voz, con mi ser, yo le cantaré. Santo, tú eres santo, santo, y con un susurro en el silencio tu voz me rescató, de las dudas me salvó, y por eso te canto: Santo, Santo, digno de adoración.
de recibir la adoración. Viniste al mundo a darnos la salvación. Dejaste el trono solo por amor. El Rey de Reyes nació en pesebre. Qué incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. Señor, tú eres digno de recibir la adoración. Viniste al mundo a darnos la salvación. Dejaste el trono solo por amor. El Rey de Reyes nació en pesebre. Qué incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. El Rey de Reyes nació en pesebre. Qué incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. Bendiciones. Te invitamos todos los domingos a nuestra reunión dominical a las 10:30 am por nuestro canal de YouTube Asamblea de Gozo. Será un tiempo para adorar, alabar, dar gracias y crecer en la fe. Te esperamos. Hey, ¿sabías que los países que tienen un alto índice de su población ya entrados en edad corren el riesgo de desaparecer por el simple hecho de que son personas que ya no pueden procrear, que ya no pueden tener más hijos porque sus generaciones están muriendo y la generación que le sigue tomó la decisión de no tener más hijos por cualquier situación que se le haya presentado, alguna opinión política, social, lo que sea. Corren el riesgo de desaparecer y esto le ha sucedido a países como Canadá, como Japón, como Suecia, Francia, Italia, Dinamarca, Alemania. Han corrido con este riesgo y han entendido de que es necesario de que las generaciones pasen la bandera a otra generación para poder seguir avanzando como país, para poder seguir creciendo como nación.
Y yo quiero trascender todo eso al tema de la fe y entender algo, y es que Dios tiene un propósito con cada una de las generaciones. Seguramente usted ha escuchado mucho acerca de este tema de las diferencias generacionales, ¿no? Los baby boomers, que si los X, que si los millennials, que si los Z, que si los alfa, y cada uno de ellas está marcado por un rango de edad. Pero ¿qué es una generación entonces? Una generación viene marcada más o menos por un periodo de 20 a 30 años y empieza y termina justo cuando el niño deja de ser niño, se convierte en adulto y este tiene hijos. Entonces se repite la historia y nace una nueva generación. Cada generación muy marcada por la tecnología, cada generación muy marcada por el tema político, por el tema religioso, por el tema moral, el tema sexual. Cada generación tiene una marca bastante fuerte y todo se sabe cuando me siento a hablar con diferentes generaciones marcadas, todas concluyen algo, y es que la generación que le precede es peor. Es la peor generación, es el apocalipsis, es el final, es, mejor dicho, lo peor que le puede pasar al mundo la generación que sigue. Mis abuelos pensaban que eran mis papás pensaban que era yo, y así sigue trascendiendo. Todo esto obviamente desde un punto de vista y una opinión muy personal, pero creo que están errados. Creo que en vez de dividir, debemos entender cuál realmente es nuestro papel frente a cada una de las generaciones. Usted puede experimentar a sus hijos, puede experimentar a sus adolescentes, a sus jóvenes, y se puede dar cuenta de que o no lo escuchan, no lo quieren escuchar, no quieren saber nada de Dios, no quieren ir a la iglesia, quieren vivir su vida, quieren tener tiempo para ellos, quieren tomar sus propias decisiones, y esto es algo que siempre se va a enfrentar, eso es algo que siempre va a suceder porque la historia siempre se repite. Ellos van a repetir esas historias con sus hijos y con sus nietos, esto siempre va a pasar, pero es aquí donde entra Dios en la ecuación, y es aquí donde debemos de entender cuál es nuestra verdadera posición frente a cada una de las generaciones. Y quiero que vayamos juntos a Salmos. Te voy a leer Salmos 78, del 1 al 8, y dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos. Quiero que guarden esta palabra. Versículo 2, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó, ojo con esta palabra, les ordenó instruir en ella a sus hijos. Versículo 6, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. ¿Cuál es el resultado? Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Versículo 8, así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Qué tremendo esto. Yo no sé si usted había leído estos versículos tan poderosos en los que se muestra que Dios tiene una intención real con cada una de las generaciones, y que uno de los designios muy marcados frente a cada una de ellas es: háblale de mí a la generación que te sigue. Tu responsabilidad es instruir al niño para que así el niño pueda instruir a su hijo y a sus nietos, y de esa manera la fe pueda seguir caminando. ¿Dónde cometemos el error? Dentro de la ignorancia. La ignorancia de entender de que por el solo hecho de que yo no lo conozco o no lo entiendo, entonces ya lo satanizo y digo: es que eso que tú estás haciendo no es de Dios, es que eso que tú estás haciendo es del diablo, es que eso no le gusta a Dios, es que esto, lo otro. Y sin dar argumentos y sin dar explicaciones, simplemente lanzamos nuestro juicio directo y esperamos a que eso sea ley y eso sea la verdad. Y pensamos algo, que esto es sorprendente: el solo hecho de que tú estés envejeciendo no quiere decir que Dios está envejeciendo. El hecho de que tus gustos sean muy marcados no quiere decir que tus gustos sean los gustos de Dios. Siempre le digo a mis adolescentes y a mis jóvenes: todo es negociable, menos lo sexual, lo moral y la santidad. De resto, todas las cosas son negociables. En el versículo 1 de Salmos, te lo quiero leer, por acá dice: escucha mis enseñanzas y atiende mis palabras, te hablaré por medio de ejemplos.
Cuando Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? La parábola es una figura literaria que simplemente me permite asimilar o dar a conocer una intención de un mensaje sin decirlo explícitamente. Es decir, una cosa es decirlo a través de una historia para que de esa manera tú la puedas entender, y otra cosa es darte el mensaje completamente de frente, así a sangre fría, de manera que es un poco más difícil de digerir. Yo estoy convencido, y esto es una opinión personal, que las parábolas de hoy en día siguen siendo la misma palabra de Dios, pero el canal, el medio, es algo completamente diferente. Empiezan a ser las artes escénicas, empieza a ser la música, empieza a ser la televisión, la radio, la tecnología, las redes sociales. Muchas cosas que se empiezan a presentar para que de esa manera, a través de ejemplos, de parábolas, de historias, de cuentos, de cualquier arte que Dios haya puesto en nuestro corazón, las generaciones que siguen puedan conocer de las obras tan maravillosas que Dios ha hecho. Lo primero en lo que pensamos es de que esta es una generación corrupta, es una generación que está expuesta al tema moral y sexual de una manera como ninguna de las anteriores, y en eso puedo coincidir con usted. Pero no por ese hecho voy a entregar mi generación a Satanás y voy a satanizarlo y a entregarle lo que a él no le pertenece. Que no te pase como a Pedro, que Pedro decía, no puedo comer de esto, de lo otro, porque eso no es de Dios. Y Dios le da una visión y le dije, no maldigas, Pedro, lo que yo ya bendije. Dios puede usar absolutamente todo. Yo uso la música como excusa para presentar a Jesús a la generación que me sigue. Yo utilizo mi mensaje, mi forma de vestir, mi forma de comportarme para trascender y llevar el mensaje a la generación que me sigue. Anteriormente debatía con pastores ya entrados en edad que pensaban que la manera de poder ganarse a los jóvenes eran con canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián y con himnos, y que esa era la única manera en la que Dios podía hablarles. Y se chocaron con una realidad, y es de que no tenían la menor intención de escuchar ese tipo de personas, porque fueron muy especiales y siguen siendo muy especiales, pero estos artistas, estos salmistas, estos ministros marcaron una época. Esta época es una época completamente distinta. Eso no quiere decir que vamos a meter el reggaetón y el trap por todo lado, el de la iglesia, simplemente porque es el tiempo en el que se está haciendo. No, cada cosa tiene un lugar, cada cosa tiene un puesto, cada cosa tiene una intención y funciona cuando se utiliza dentro del lugar o dentro de la intención que se creó. Cada cosa en su lugar, hay tiempo para todo. La situación en la que podemos enfrentarnos es, por ejemplo, si le preguntamos a nuestros jóvenes si ellos piensan en tener hijos, y muchos de ellos van a decir que no. Van a decir que no, porque no solamente porque ellos piensan que debe decir que no, sino por el solo hecho de que lo han visto en su familia. Han visto que a lo mejor no es tan fácil como ellos creyeron que podía llegar a ser. Si le preguntamos acerca de la homosexualidad, ellos van a tener un pensamiento y van a decir que con tal de que sea amor, ellos lo van a validar y que está correcto. Cada uno de ellos va a tener una intención personal muy marcada, y es ahí donde entramos los hombres de fe y las mujeres de fe a hablar con sabiduría y con entendimiento acerca de la palabra de Dios y decirte, ok, tú piensas esto y yo lo respeto, pero te quiero compartir lo que posiblemente puede llegar a pensar Dios. Y cuando lo hago tengo que dejar mis pensamientos y mis gustos ideológicos a un lado para impartir lo que creo Dios quiere que esa persona entienda, no lo que yo quiero que ellos entiendan. La generación se ve marcada en eso. Ellos no están leyendo la Biblia. Las generaciones que nos preceden no están leyendo la Biblia. A cambio de eso están leyendo nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestra forma de enfrentarnos a diferentes situaciones, y entonces creerán que lo que les estamos predicando es real. Creerán a través del ejemplo que lo que tratamos de comunicarles realmente es vivo y eficaz, y en eso se manifiesta Dios. Todo este tema de las diferencias generacionales nacieron básicamente involuntariamente, creería yo. Ninguna de estas teorías nació con la intención de dividir o marcar una generación a la otra, decir una es mejor o peor, sino simplemente por el hecho de saber cuáles son las ventajas y las desventajas
que cada una de las generaciones tiene muy marcadas, y todo esto nació porque periodistas y novelistas empezaron a ver que, por ejemplo, la generación después de la Primera Guerra Mundial tenía una actitud, y luego la de la posguerra. Hay una generación que se llama la generación silenciosa, y cada una de esas generaciones viene marcada por un tema tecnológico, por un tema sociológico y por un tema moral, político, religioso. Todo eso marca una generación. Te puedes dar cuenta que hay niños que cogen el celular y ya saben exactamente cómo moverlo, y meten y hacen todo lo que tienen que hacer, y tú dices, pero ¿cómo? Si yo me demoré un montón de tiempo para aprender y aprender a contestar llamadas, y ya el nene está haciendo diferentes tipos de cosas con el celular. Esto parece completamente increíble. Cada generación tiene algo muy marcado, pero ¿sabes qué he logrado ver acerca de la generación Z, que es la generación que le sigue a los millennials? Son personas que tienen muchísimo conocimiento. Conocimiento no es igual a sabiduría. Tú puedes ser un experto en economía y ser un pésimo administrador, estar lleno de tarjetas de crédito, de deudas, de cantidad de cosas, pero eres experto en economía. El ser experto en algo, tener información acerca de algo, no te vuelve una persona sabia. La sabiduría viene por la experiencia. Y quiero leerte lo que está en Samuel acerca de dos generaciones muy marcadas. La primera generación es la generación de Elí, el sacerdote Elí, y otra la generación de Samuel. Quiero leerte lo que está en Samuel 3. Y dice: en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí. Ojo con esto, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí. Siempre estamos bajo cobertura, siempre estamos bajo la autoridad de alguien, porque así lo quiere Dios. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, porque es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí, el sacerdote, le respondió: yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó. Pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Ojo con esto, versículo 7. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Versículo 8. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En este momento, Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? En otra versión dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Y de ahí para adelante sigue otro tipo de historia acerca de los hijos de Elí, el sacerdote, de una paternidad un poco errada, que Dios esperaba que reprendieran a sus hijos por diferentes cosas que estaban sucediendo, pero eso no es el meollo del asunto. Lo que quiero que veas es que aquí hay una generación, dos generaciones. La primera generación, la generación de Elí, que es una generación llena de sabiduría, llena de conocimiento, llena de experiencias en Dios, porque han vivido muchísimas cosas, han trascendido frente a muchísimas situaciones y han logrado salir victoriosos. Si están vivos es porque han logrado salir victoriosos. Pero es una generación que ya está cansada, es una generación que ya va de salida, es una generación que ya no tiene la misma audacia de antes, no tiene ese espíritu aventurero que tenían antes. Por el otro lado está la generación de Samuel, que es una generación completamente aventurera, que es una generación que no tiene miedo a levantarse de la cama e ir corriendo porque lo están llamando varias veces. Contrario a Elí. Elí seguía acostado. Yo, siendo Elí, hubiera dicho: venga, si yo no le estoy llamando, ¿quién lo está llamando? Si solamente vivimos nosotros dos, ¿quién más hay aquí? Entonces me levanto y busco qué pasó. Simplemente Elí se quedó acostado como si nada hubiera pasado. Mucho después comprendió que era Dios el que estaba llamando. Pero el espíritu de Samuel, la generación de Samuel, es una generación aventurera, es una generación que tiene la intención de hacer algo por Dios,
que tiene la intención de hacerlo, pero el versículo 7 dice, Samuel no podía escuchar la voz de Dios porque aún no conocía a Dios. Aquí hay algo súper marcado. La responsabilidad de Elí, al principio dice que Samuel estaba bajo la cobertura de Elí. La responsabilidad de Elí es instruir y enseñar. Mire que la actitud que tomó Samuel cuando por tercera vez Dios lo llama, es la actitud que precisamente Elí le instruyó que hiciera o que tuviera. Es una generación que tiene la intención de hacer muchas cosas, pero carece de sabiduría, carece de intención, carece de experiencia. Y tenemos la generación de Elí, que es una generación ya un poco más cansada, ya no tan aventurera, pero tiene toda la experiencia, toda la sabiduría y toda la intención de poder transmitir el mensaje a la generación que le sigue. Yo no creo que las generaciones están para dividir. Yo creo que todos dependemos de todos. Yo creo que yo dependo de mis abuelos. Si mis abuelos no hubieran tomado la decisión de gestar a mis papás, yo no hubiera nacido. Y así va a seguir haciendo. Si ellos no hubieran sobrevivido a tantas crisis económicas, políticas, a tantas crisis de salud que ellos tuvieron, entonces yo no estuviera aquí. Y si sobrevivieron es porque salieron vencedores. Entonces cada uno tiene una ventaja. Estos días estaba leyendo un cuento acerca del pato y el águila. Y decía, no puedes mandar a estudiar a la escuela de las águilas a un pato. Y no puedes mandar a estudiar a la escuela de los patos a un águila. Cada uno de estos dos animales es bueno en algo. Los patos son excelentes nadadores. Cuando van a invernar pueden viajar distancias muy grandes porque son excelentes nadadores. Pero si juzgamos al pato porque no sabe volar como las águilas, entonces estaremos cometiendo un error. Y viceversa, si juzgamos a las águilas porque simplemente no saben nadar, no saben viajar varias horas por el agua, entonces estaríamos cometiendo un error porque su función está en los aires y no en las aguas, cada cosa en su lugar. Para que también lo entienda, no podemos juzgar a un pez por su capacidad para trepar árboles, porque su capacidad está marcada en su intención para lo que fue creado para nadar. Y de esta manera nuestros hijos, de esta manera todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros adolescentes, las generaciones anteriores a nosotros, incluso nosotros mismos, yo soy de la generación de los millennials, tenemos algo que aprender el uno del otro, porque somos buenos en algo. La generación Z es excelente en el tema de la tecnología, de transmitir, de crear, son aventureros y quieren experimentarlos, pero ellos no serían capaces de hacer nada si la generación anterior no hubiera inventado el internet, no hubiera inventado las redes sociales, no hubiera inventado todo este tipo de tecnologías. La palabra dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mis gustos van a trascender. A lo mejor lo que me gusta hoy, en 10 años ya no me guste. A lo mejor como me he visto hoy, en 10 años me parece completamente ridículo. La música que escucho hoy no es la misma que voy a escuchar dentro de 10 años. Porque todos mis gustos, todas mis intenciones van a trascender. Pero hay algo que no va a cambiar y es que la palabra de Dios sigue siendo la misma desde el día número 1 en que se escribió. Y la palabra está más actualizada que el periódico que va a salir mañana. El error está en creer que la Biblia era para otra época, que la palabra de Dios era para otra época. Esos son pensamientos y filosofías que el enemigo quiere trascender en cada una de las generaciones. Están llegando al punto de que están pensando en sacar a Dios de las escuelas, a prohibir a Dios en las universidades, a que se toque el tema de la fe, porque el tema de la fe siempre va a ser algo que les va a poner impedimento para sus planes, para su desarrollo político y sus ideologías de género y sus pensamientos y sus formas y todo lo que quieren llegar a ser. Durante muchísimo tiempo me he estado haciendo varias preguntas a Dios y tratando de entenderlas y comprenderlas, estudiando el tema, indagando, cuestionando a diferentes personas que admiro en la fe por su autoridad espiritual y su conocimiento, la sabiduría que tienen. Y la pregunta es, ¿por qué las generaciones que siguen no quieren saber nada de Dios y no tienen la intención de querer saber nada de la iglesia? ¿Por qué si un niño que creció en el Evangelio, sus papás siendo líderes o pastores, creció en el Evangelio, cuando ya entra en su edad de adolescencia, juventud, toma la decisión de no querer saber absolutamente nada de Dios? Y tras preguntarme durante muchísimo tiempo, pude entender dos de esas respuestas. La primera es por el legalismo. El legalismo lastima los corazones. El legalismo, en vez de unir,
arrebata una comunión entre la familia. El pensar de que por el solo hecho de que yo no lo entiendo, entonces ya lo satanizo. El hecho de que a mí no me gusta, entonces ya lo satanizo. Y como siempre digo, pensar que mis gustos son los gustos de Dios es el primer error de todo legalista. Entonces el hecho de que no lo entienda no quiere decir que simplemente no funcione y lo descarte. Y dos, por hablar mal de la iglesia, de uno de sus miembros, de sus líderes o de sus pastores. No somos perfectos. La iglesia a la que yo acudo es una iglesia imperfecta. Es una iglesia que está en proceso de crecimiento. Es una iglesia que está en un proceso de aprendizaje, de madurez, como todas las iglesias. Por ende, no existe la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta porque la iglesia está conformada por personas que tienen muchos errores, humanos imperfectos, seres humanos imperfectos. Algo imperfecto no puede engendrar algo perfecto. No tiene ninguna lógica. Lo primero, reconocer de que hemos cometido un error. Reconocer de que la hemos embarrado, pensando que era lo correcto, no hicimos lo correcto y tener la actitud suficiente para pedir perdón, tener la madurez y la empatía suficiente para pedir perdón a tiempo y evitar que el enemigo tome más ventaja sobre las generaciones que nos preceden. Lo segundo, tomar la actitud de querer aprender, de querer escuchar. A veces mientras hablamos no estamos escuchando, sino que estamos pensando en qué vamos a decir, porque somos rápidos para responder, pero somos lentos para escuchar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Lo primero es ser conciliadores, es entender que es el Espíritu Santo el que hace la tarea de convencer de pecado a las personas, no nosotros, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es instruir, enseñar, dar ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con la manera en la que hablamos, pensamos, opinamos, no tener doble vida. En la iglesia somos uno, en la casa somos otro, y cuando la generación que nos precede ve eso, dice, pero mi papá aquí es un lugar, pero en la casa es otro. O este líder en su casa es una cosa y aquí es otro. Cuando ora cambia el tono de voz y empieza a hablar más poderoso, porque de esa manera lo vio que a lo mejor los demás lo estaban haciendo y pensaría que así le funcionaría, o empezamos a hablar en lenguas delante de las generaciones que nos preceden y ellos no lo entienden, entonces se confunden y dicen, ¿qué es esta loquera? ¿Qué es lo que está pasando? Cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, cada cosa tiene su momento. Lo segundo es no perder las ganas de seguir aprendiendo. Nuestra intención siempre va a ser guiar, como tercero, guiar, cuidar y proteger. Proteger el corazón de las personas. Proteger el corazón de las personas de las cuales estamos a cargo. Nuestra intención nunca es ganar una batalla de opiniones. Nuestra intención es ganar almas. Dios no te llamó a ganar opiniones, sino a ganar almas. Y cuando entiendes esto, realmente comprendes cuál es el propósito de Dios con tu vida y con las diferentes generaciones, la generación de Elí, la generación de Samuel, que es lo que Dios nos dice en el Salmo 78, instruir, enseñar, contar acerca de las maravillas del poder de Dios para que ellos entiendan, y entonces su corazón no será duro, su corazón no será terco, su corazón no será necio, y llegará el momento en el que tomará las decisiones. Y quiero terminar con un pensamiento, y es, Dios no se hereda, Dios experimenta. El hecho de que mi hijo haya nacido en un hogar cristiano no garantiza que él vaya a ser cristiano. Eso es una decisión que él tiene que tomar. Lo que tú debes de hacer y tu verdadera responsabilidad es instruir, enseñar en amor, sentarse a escuchar, aprender, no atacar lo que se desconoce, no tenerle miedo a lo nuevo, y que tú tengas la sabiduría de argumentar conforme a tu fe, conforme a tu experiencia, conforme a lo que ha venido pasando contigo. Creo que Asamblea de Gozo es una iglesia de generaciones, es una iglesia que quiere crecer, es una iglesia que ama las almas, es una iglesia que está creciendo en jóvenes, que está creciendo en adolescentes. Y eso es bueno, porque eso marca la subsistencia de la misma. Eso garantiza que hay iglesia para rato. Cuando la iglesia se quedan las mismas personas de siempre, cantando las mismas canciones de siempre, los mismos himnos de siempre, los mismos coritos de siempre, entonces vemos que no hay un lugar en el que las generaciones puedan llegar a encajar. Para terminar, quiero que entendamos que Dios tiene una intención con cada una de las generaciones, que nuestra generación no se va a perder, no se va a condenar,
Nuestra generación no es la más perversa y la generación que nos sigue no se van a perder, no se van a condenar y no son las más perversas. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho de qué manera complementarnos. Unos son más sabios en uno, otros tienen más habilidad en otras cosas y de esa manera podemos avanzar en el reino, poder implantar el propósito de Dios. Nuestra intención, como siempre, va a ser pasar la bandera, pasar el micrófono a través de la experiencia, a través de predicar el Evangelio, a través de nuestro testimonio, de nuestra sabiduría, la manera en la que operamos, nos movemos, actuamos, y de esa manera ellos van a entender entonces que existe un Dios real, que existe un Dios que quiere tener una intención de amor con ellos, que quiere acercarse, que quiere tener una comunión con ellos, y entonces ellos podrán hacerlo, porque Dios no se hereda, Dios se experimenta. Que de hecho, que hayan nacido en un hogar cristiano no garantiza de que vayan a ser salvos, pero si yo doy las herramientas suficientes, si yo tengo la intención suficiente de hacerlo, entonces Dios hará lo que tiene que hacer en ellos, porque es el Espíritu Santo el que los convence de todo pecado. Si esta es la primera vez que tú estás expuesto al mensaje de parte de Dios, si es la primera vez que te comparten este link, queremos decirte que eres bienvenido a la Iglesia Asamblea de Gozo, una iglesia que quiere avanzar, que quiere crecer, una iglesia que está en proceso de crecimiento, en proceso de aprendizaje, pero también quiero decirte que es una iglesia imperfecta, una iglesia llena de errores, que día a día depende más de su Creador, depende más de su Padre Celestial, y por eso somos una iglesia que aceptamos que cometemos errores porque estamos aprendiendo. Como Pablo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, sino que más bien desecho todo lo que he aprendido y todo lo que tengo anhelando, seguir creciendo, seguir avanzando en este camino de la fe. Eres bienvenido, somos imperfectos, así como tú lo eres. Es decir, este es tu lugar donde encajas, es el lugar donde precisamente deberías estar. Dios te ama de una manera poderosa y especial, te ha cuidado hasta ahora y tú lo sabes. Y es la oportunidad perfecta para que te acerques a Él. Si de alguna manera alguna persona de la fe, del reino, te ha maltratado, te ha dicho una palabra que a lo mejor no debió haberlo dicho, o no era la intención correcta, o no era el mensaje o la respuesta que estabas esperando, quiero pedirte perdón de parte de esa persona, quiero pedirte perdón incluso de parte de Dios, porque en ningún momento fue la intención de Dios en algún momento lastimar tu corazón. Siempre ha sido la intención acercarse, siempre ha sido la intención amar, siempre ha sido la intención cuidar, salvar, nada más que eso. Así que nada, eres bienvenido. Hay un link en la descripción en el que te puedes contactar con nosotros. Esperamos verte algún día en presencial en nuestra iglesia. La dirección también está en la caja de descripción. También puedes dejarnos tus comentarios. Yo los voy a estar personalmente leyendo y respondiendo acerca de todo este tema, qué faltó por añadir, qué crees que realmente es relevante en todo esto. Y bueno, el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Chao.